Hoy aquí en Cara a Cara platicando con un invitado muy especial, con José Medina Mora. Él es el presidente de Coparmex Jalisco. Desde hace apenas un par de semanas, eres presidente de una de las empresas más importantes de aquí de Jalisco, de Compu Soluciones. Pepe, hay una pregunta que nosotros sabemos que Coparmex Jalisco pone especial énfasis en el acercamiento y la ayuda y digamos la provocar a los jóvenes empresarios, pero a veces pareciera que joven empresario es quien tiene una carrera universitaria, que ya tiene un negocio en forma, que ya va marchando. ¿Por qué nos hablas un poquito más de esto? ¿Quiénes son los jóvenes empresarios y por qué les es conveniente acercarse a Coparmex? Bueno, tenemos afortunadamente ya la iniciativa de tener agrupaciones de jóvenes empresarios universitarios, de jóvenes empresarios preparatorianos, y bueno, el hecho de que empiecen a trabajar en conjunto y que busquen cómo emprender sus propias empresas, muchos de ellos ya las empezaron a emprender y encontramos emprendedores no nada más universitarios, sino emprendedores que no tienen estudios formales. Lo hemos dicho en varios foros, Jalisco es tierra de emprendedores, es impresionante la cantidad de ideas, de nuevos negocios que surgen en Jalisco. Hay un ecosistema de emprendimiento que es muy importante, que de alguna manera pues hemos comparado con este ecosistema de emprendimiento que existe en el Silicon Valley en California, o en Boston, o en Texas, alrededor de Austin. Tenemos los elementos en Jalisco para apoyar a partir de la fuerza de los emprendedores una fuerza de crecimiento económico. O sea, nos interesa en Coparmex Jalisco impulsar a los emprendedores porque es una manera de impulsar el crecimiento económico, es una manera de impulsar el empleo. El emprendedor, si lo acompañamos a que esté bien hecho su plan de negocios, el que abarque pues desde la parte de organización, la parte jurídica, la parte fiscal, la parte de seguridad social y obviamente su estrategia, su plan de negocio, su parte comercial, su parte de ventas, pues será un negocio que permanece y cuando permanece al menos generó un empleo y de ahí empieza a generar más empleos. Entonces realmente una fuerza importante para Jalisco en el crecimiento económico del Estado. ¿En qué consiste ese apoyo, esa orientación, ese respaldo de Coparmex a sus jóvenes empresarios? Bueno, tenemos para los emprendedores un taller de 12 semanas en donde les vamos enseñando cada uno de los temas que tienen que contemplar para arrancar su negocio. Temas como comentaba, el jurídico, el fiscal, el legal, el de mercadotecnia, el de ventas, su plan estratégico. Cada año pasan entre 300 y 500 emprendedores por este taller de emprendimiento en Coparmex Jalisco, en donde les ayudamos a que pasen de la idea al proyecto. De ahí seleccionamos algunos que reconocemos en el Día del Empresario, el Premio Jalisco Coparmex al Emprendedor. Tomamos 20 de estos emprendedores en una incubadora. En esta incubadora los acompañamos durante 6 meses para afinar los detalles. El requisito que les pedimos es que tienen que estar ya dedicados 100% al negocio que están emprendiendo. Y después de los 6 meses a la calle, obviamente como los afiliamos a Coparmex siguen teniendo los servicios como cualquiera de los socios de Coparmex para emprender su negocio. Tenemos otras iniciativas para que se vayan acompañando en una iniciativa que llamamos foros, por ejemplo, que ellos mismos se vayan ayudando. Hacemos sesiones con empresarios en donde pues, los emprendedores van preguntando las dificultades que tiene cualquier emprendedor cuando arranca su negocio, y el hecho de tener estos diálogos con empresarios que han pasado por esa parte de iniciar el negocio, pues ayuda a ir consolidando. Quienes sustentan, quienes imparten estos foros, estos talleres, mantienen esta incubadora, ¿le dan seguimiento a los proyectos que son presentados ahí, de estos 300, 400 al año y de estos 20 en la incubadora? ¿Saben qué les pasa? Tenemos la información y damos seguimiento con los que pasan en la incubadora. En los que toman los talleres estamos empezando a dar seguimiento. Hay algunos que pasan por el taller de emprendimiento, tienen su proyecto, pero no se deciden a dar el paso. Es algo que pues
requiere el emprendedor, el tomar el riesgo, es decir, renunciar a un trabajo y dar el paso para iniciar su propio negocio, es un proceso que no cualquiera da. Eso es lo que encontramos en Jalisco, que hay esta sangre de emprendimiento en donde pues, los emprendedores con toda el ánimo dan el paso, toman el riesgo y arrancan sus negocios. Pero José, pregunto, ¿Coparmex les facilita, por ejemplo, el contacto con instituciones financieras que pudieran darles recursos, que pudieran apoyar sus proyectos? Sí, ahí estás tocando un punto en donde todavía es un eslabón débil. Tenemos una banca muy bien capitalizada, pero que no está preparada para prestarle a proyectos de emprendimiento. Afortunadamente ya hay algunas iniciativas. Nacional Financiera tiene ya un programa de emprendimiento en donde tiene fondos para apoyar emprendedores que tienen que ir ligados con empresas de capital ángel. Vemos con muy buenos ojos que ya en Jalisco hay empresas de capital ángel. Eso es el tipo de financiamiento que requiere. ¿Qué es capital ángel? Capital ángel es el que se invierte en las empresas cuando están iniciando. Es decir, es un capital, en otros países se les llama capital de riesgo, en Silicon Valley le llaman capital paciente, porque sí se requiere paciencia cuando está arrancando el negocio. Tenemos GAIN, que es el Guadalajara Angel Investor Fund, está Angel Ventures, está 500 Startups. Afortunadamente ya hay estas iniciativas de empresas de capital que justo están enfocadas en invertir en los proyectos de emprendimiento. Ojalá que estas empresas logren completar esa fase para entonces acceder a otro tipo de fondos y a financiamiento de la banca comercial. Porque fíjate, José, tú que tienes todos los elementos a la mano, ayúdanos a entender lo siguiente. ¿Por qué el sistema bancario, digo, dentro de este hasta compromiso y obligación que tienen de apoyar a la gente productiva, por qué al ahorrador le pagan tan poquitito y por qué al deudor le prestan con unos intereses leoninos? Bueno, yo no generalizaría a todas las instituciones bancarias. El hecho de que haya libre competencia, que es algo que defendemos mucho en Coparmex, nos permite que la banca compita con tasas y entonces tengamos instituciones financieras que dan créditos a tasas muy bajas. Por ejemplo, los bancos grandes lo hacen. Por ejemplo, hay una labor importante de Bancomex para impulsar a las empresas que exportan o que tienen esta parte de comercio internacional, en donde son tasas internacionales muy competitivas. Los bancos grandes, todos los bancos grandes tienen también tasas competitivas. El problema es que el esquema en el que operan, pues tienen que medir sus riesgos. Entonces, sí dan créditos con tasas muy altas cuando ven un riesgo alto. Y esto es lo que sucede con los emprendedores. Por definición es un préstamo de riesgo y entonces por eso se requiere pues algún otro tipo de esquema en donde pues ojalá la banca comercial apueste parte de sus recursos a apoyar y a tomar esos riesgos con los emprendedores, como lo hace Nafin en combinación con alguna de estas empresas de capital ángel. Importante. Bueno, ahora dentro de ese impulso de crear empleos e inversión y todo lo demás, el presidente Peña acaba de anunciar que a Jalisco en su sexenio le va a canalizar más de 50,000 millones de pesos. ¿Qué opina Coparmex de esto? Bueno, vemos con muy buenos ojos que exista el Plan Nacional de Infraestructura, un plan a 5 años en donde hay inversiones importantes para el país. Claro, quisiéramos que nos tocaran más de los 50,000 millones a Jalisco en estos 5 años. Sin embargo, esto es lo que hay ahorita, hay que trabajar con esto. Apoyaremos al gobierno estatal para que pueda negociar con el gobierno federal que haya más recursos para proyectos de infraestructura en Jalisco. Ahí lo que se requiere es tal cual la colaboración, el participar, el presentar proyectos para que pues entren en esta lista de prioridades del gobierno federal. Es muy importante que se dé este tipo de inversión en infraestructura porque es lo que requiere el país para seguir adelante. En esta parte de competir globalmente necesitamos infraestructura de primer mundo. Entonces las inversiones que se van a hacer
el punto de vista de comunicaciones y transportes, de salud, de turismo, pues son realmente inversiones importantes. Esta parte de gasoducto que abarca varios estados, que es muy importante, la generación de energía, que habrá ahí una inversión muy importante, son 10,000 millones de pesos para esta generación de energía en Jalisco. Realmente son proyectos muy importantes. Yo creo que en la medida de que los empresarios en Jalisco, en colaboración con el gobierno estatal, demostremos que podemos hacer productivas estas inversiones, pues podremos convencer al gobierno federal de que vengan más de estos recursos del Plan Nacional de Infraestructura a Jalisco. Por ejemplo, entre tus 60 y tantos consejeros de Coparmex en Jalisco, ya se comenzó a platicar, a intercambiar información sobre cómo será la mejor manera de aprovechar estos 50,000 millones de pesos. Bueno, ese es un anuncio reciente, sin embargo es un tema que ya tenemos sobre la mesa. Hay proyectos que empezamos a de alguna manera analizar, pues desde antes que se anunciara el Plan Nacional de Infraestructura, y claro que estamos trabajando en cuáles son estas oportunidades que hay para Jalisco. Me parece que la reforma energética es la que abre la mayor cantidad de oportunidades para los empresarios en Jalisco, para Jalisco como estado, y sí hay ya muchos proyectos que pues se han estado preparando para, en el momento en que sea ya implementadas las leyes secundarias en la energía y pueda haber una competencia en materia de generación de energía, en materia de hidrocarburos, que abrirá, digamos, una puerta nueva a la competitividad de Jalisco. ¿Está usted escuchando conceptos del presidente de Coparmex en Jalisco, del Centro Empresarial de Jalisco, del Centro Patronal, José Medina Mora? Vamos a un corte, regresamos.